¿Alguna vez te has detenido a escuchar de verdad tu propia voz? No hablo solo de oírla, hablo de sentirla, de reconocerla, de preguntarte, ¿esto que estoy diciendo realmente soy yo o solo es el personaje que aprendí a interpretar para encajar? Carl Jung decía que todos llevamos una persona, una máscara social, un disfraz que adoptamos para ser aceptados, para sobrevivir emocionalmente en un mundo que juzga, etiqueta y descarta. Pero, ¿qué sucede cuando esa máscara ya no cubre solo tu rostro, sino que empieza a cubrir también el sonido de tu voz? Cuando cada palabra, cada acento, cada entonación se convierte en una estrategia de defensa, un filtro, una armadura. Como si cada conversación fuera una partida de ajedrez, donde eliges cuidadosamente cada sílaba, temiendo que un solo movimiento en falso revele demasiado de quién eres realmente. Y mientras más ajustas tu tono, más afilas tu pronunciación, más limpias tu vocabulario de lo que te hace auténtico, más lejos te sientes de ti mismo. Porque, y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse, si cambiaras tu voz, tu acento, tu forma de hablar, ¿seguirías siendo tú? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema incómodo, necesario y profundamente humano. La herida invisible de hablar como esperan que hables, y no como eres realmente. Y sobre todo, cómo, en algún lugar dentro de ti, esa voz original, esa voz que enterraste hace años, sigue viva, esperando ser escuchada de nuevo. Todo comienza antes de que podamos entenderlo. Antes de tener conciencia, ya estamos aprendiendo algo que marcará nuestra relación con el mundo para siempre. Que nuestra voz tiene consecuencias. La escena es casi universal. Una sala de clases, una pregunta inocente, una respuesta dicha con la voz temblorosa de un niño que apenas empieza a entender el significado de las palabras. Y entonces, la risa, las miradas que se cruzan, el comentario cortante de un compañero, la corrección fría de un adulto. Así no se dice, habla bien, que aquí no estamos en tu barrio. Ese acento es de gente ignorante. Lo que parece solo una corrección es en realidad el primer golpe. El primer ladrillo en un muro que no pedimos construir. Un muro que separa la voz que somos de la voz que creemos que deberíamos ser. Carl Jung decía que en la infancia comenzamos a formar nuestra persona, una máscara necesaria que nos protege de un entorno que juzga, que nos obliga a hacer lo que esperan de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando esa máscara no cubre solo el rostro, sino también la garganta? ¿Qué sucede cuando empezamos a tragar las palabras antes siquiera de pronunciarlas? A partir de ese día, hablar ya no será un acto natural, será una constante vigilancia interna, como caminar descalzo sobre cristales. Cada palabra, cada frase, cada entonación será medida, calculada, editada, y lo más cruel es que nadie te lo explica. Nadie te dice que esa vergüenza, ese calor que sube por la cara, ese nudo en la garganta, es el nacimiento de una herida que, si no la miras de frente, seguirá creciendo en silencio durante años. El niño que fuimos empieza a ensayar, empieza a copiar la forma de hablar de otros, empieza a evitar ciertos términos, empieza a reprimir su risa espontánea, por miedo a que se note demasiado diferente. Y así, poco a poco, la voz auténtica, la que venía de casa, la que sonaba como mamá, como papá, como la abuela, se va apagando, como una radio, que alguien baja el volumen, lentamente, hasta casi no escuchar nada. Jung hablaba de la sombra, ese conjunto de todo lo que vamos reprimiendo, todo lo que escondemos por miedo a no ser amados, por miedo a ser rechazados. Y esa sombra también tiene voz, una voz que aprendimos a callar, una voz que, en cada silencio, se fue llenando de dolor. Quizás, en este momento, mientras escuchas estas palabras,
Te vienen a la mente recuerdos que creías olvidados. Aquel día en el patio de la escuela, aquel momento en que te corrigieron delante de todos, aquel instante en que decidiste, inconscientemente, que hablar como eras ya no era seguro, porque el primer silencio no es cuando dejamos de hablar, es cuando dejamos de ser, y así empieza todo, el principio de una vida entera, hablando, pero sin escucharnos. La infancia nos enseña a callar, pero es en la adolescencia donde aprendemos a disfrazarnos. Es esa etapa donde cada mirada pesa, cada palabra dicha en voz alta se siente como una sentencia. ¿Lo recuerdas? Ese momento en el que estabas en medio de un grupo, quizás en el patio, en una sala de clases, tal vez en una conversación casual, y sin darte cuenta, soltaste una expresión, una palabra, una entonación que venía de tu casa, de tu barrio, de tu gente. Y entonces, el silencio incómodo, las risas ahogadas, el murmullo de fondo, ese susurro que, aunque no fuera dirigido a ti, sentías como una daga directa en el pecho. Así hablan en tu pueblo, ¿verdad? Qué gracioso. Dilo otra vez. ¿Siempre hablas así o es que hoy te levantaste con ganas de parecer raro? La vergüenza, ese sabor amargo que se queda en la boca, ese calor en las mejillas, esa necesidad urgente de desaparecer. Carl Jung hablaba de la construcción de la persona, esa máscara social que creamos para ser aceptados. Pero lo que nadie te dice es que a veces esa máscara empieza a formarse no por deseo, sino por necesidad de supervivencia emocional. Porque a esa edad, más que nunca, solo quieres pertenecer, encajar, ser uno más. Y para eso, el precio parece claro. Silenciar tu verdadera voz. Empiezas a imitar. Cambias tu forma de hablar según el grupo. Con unos, hablas más formal, con otros, más relajado. Pero en ninguno de esos escenarios te sientes realmente tú. Como un camaleón lingüístico, vas adaptando tu tono, tu vocabulario, tu velocidad al hablar, todo, para no volver a sentir esa vergüenza que te marcó. Y lo peor es que funciona. De repente, dejas de ser el raro. Empiezas a pasar desapercibido, incluso a ser aceptado. Pero hay un precio, un costo que solo se paga en soledad. Cuando llegas a casa, cuando estás a solas en tu habitación y te escuchas hablando y no te reconoces. Esta es mi voz, esto es lo que soy ahora, la sombra, esa parte de ti que contiene todo lo que has reprimido. Empieza a pesar más. Ya no es solo un rincón oscuro de tu psique, es una presencia constante, una sensación de traición interna. Y entonces, cada conversación, cada presentación en clase, cada interacción social, se convierte en un campo minado. Mides cada palabra, ensayas mentalmente cada frase antes de decirla. Te ríes, pero con cuidado. Opinas, pero sin ser demasiado tú, como si cada sílaba fuera un experimento controlado, como si cada conversación fuera un examen donde cualquier error podría devolverte a ese lugar, a ese momento, al eco de aquella risa, a la vergüenza que aún, décadas después, sigue doliendo, porque la adolescencia no solo nos enseña a hablar de otra forma, nos enseña a desconectarnos de nosotros mismos, y así la herida crece, silenciosa, pero profunda. La adolescencia te enseñó que adaptarte era la única forma de sobrevivir emocionalmente, pero fue en la adultez donde esa adaptación se volvió rutina, una costumbre tan automática que ya ni te dabas cuenta de que la estabas haciendo. Empiezas a corregirte incluso antes de hablar, en una entrevista de trabajo, en una reunión de amigos, en una llamada telefónica. Tu mente se adelanta a tu boca, como si tu cerebro fuera un editor implacable, censurando, modificando, puliendo, cada palabra, cada acento, cada expresión. No digas eso, suena demasiado informal. Cambia esa palabra, suena poco profesional.
Mejor baja el tono o van a pensar que estás siendo agresivo. Y así, poco a poco, tu forma de hablar se va transformando en una especie de idioma híbrido. No es tu lengua natal, no es tu voz original, es un Frankenstein lingüístico, hecho de pedazos que tomaste de otros, de jefes, profesores, presentadores de televisión, influencers, cualquier referencia que te ayudara a sonar más aceptable. Carl Jung diría que, en este punto, tu persona ya no es solo una máscara, es un traje entero, uno que llevas puesto incluso cuando estás solo. Y lo más doloroso es que funciona. Empiezas a notar que la gente te escucha más, te toman más en serio, incluso te elogian. Qué bien hablas, qué elocuente eres. Pero esas frases, en vez de darte orgullo, te provocan una punzada de vacío, porque en el fondo, sabes que no están elogiando a la verdadera voz que hay en ti, sino a la versión que construiste para ellos, como un actor que interpreta su papel, pero que, al caer el telón, se da cuenta de que ya no recuerda quién era, antes de aprender el guión. Te escuchas en grabaciones y no te reconoces. Tu voz suena extraña, lejana, ajena. Empiezas a evitar dejar audios de WhatsApp. Te da pánico hablar en altavoz. Odias las reuniones por Zoom donde tienes que presentarte, porque en cada uno de esos momentos sientes que estás traicionándote, que has perdido algo, algo que no sabes cómo recuperar. La sombra, la que Jung describe como el contenedor de todo lo que reprimimos, se hace más densa, más presente, y un día te das cuenta. No solo has cambiado tu forma de hablar, has cambiado tu forma de ser. Lo que empezó como un ajuste inocente, hoy es una transformación completa, que no sabes cómo deshacer. Y lo peor es que te preguntas, en silencio, ¿será que, si volviera a hablar como realmente soy, alguien me escucharía? Pero en vez de intentar, sigues, adaptándote, fingiendo, sonriendo mientras, por dentro, tu voz verdadera se sigue apagando. Con el tiempo, la adaptación forzada se convierte en un hábito. Y lo que antes era un pequeño ajuste, ahora se transforma en un ritual, uno lleno de ansiedad, inseguridad y anticipación catastrófica. Empieza antes de cada reunión, antes de cada llamada, antes de cada simple hola en un nuevo entorno. Tu mente se acelera, las palmas sudan, la garganta se cierra, el corazón late más rápido, porque ya no es solo miedo a hablar, es miedo a fallar, a sonar mal, a no ser entendido, a ser juzgado. La ansiedad lingüística no llega de golpe, se construye como un edificio, ladrillo a ladrillo, situación tras situación, silencio tras silencio. Cada experiencia donde te sentiste corregido, ridiculizado o ignorado por cómo hablabas, se queda grabada en tu cuerpo, en tu memoria emocional, en tu sistema nervioso. Carl Jung diría que esto no es solo ansiedad, es la activación de un complejo, una estructura psíquica cargada de emociones reprimidas, que se activa cada vez que te enfrentas a la posibilidad de exponerte. Y lo peor es que nadie a tu alrededor lo nota. Para ellos, solo eres alguien tímido, alguien que prefiere escuchar en vez de hablar. Pero tú sabes que detrás de cada silencio hay un terremoto interno. Antes de cada conversación, ensayas mentalmente lo que vas a decir. Calculas el tono, revisas las palabras, piensas en la mejor forma de sonar, neutral, correcto, inofensivo. Y cuando por fin hablas, la voz te tiembla, el aire no alcanza, las palabras salen atropelladas o demasiado lentas. Luego, cuando todo termina, repasas la escena una y otra vez. Te juzgas por cada pausa, cada error, cada entonación que no fue perfecta. ¿Por qué dije eso? Seguro pensaron que soy un ignorante. Ojalá pudiera borrar esa conversación. La ansiedad se convierte en un ciclo. Hablas poco, y cuando hablas, te castigas después, y en silencio. Empiezas a evitar ciertas situaciones,
Dejas de levantar la mano en clase, rechazas entrevistas, evitas llamadas telefónicas, prefieres el chat, prefieres el silencio, prefieres no tener que enfrentarte a ti mismo. Pero lo que no sabes, o quizás lo intuyes, es que cada evitación, cada momento en que eliges callar por miedo, alimenta el complejo, fortalece la sombra, profundiza la herida, y lo que empezó como un simple ajuste para ser aceptado, ahora se ha convertido en una fobia silenciosa, una que te aísla, que te aleja, que te encierra en un mundo donde hablar se siente como una amenaza constante. Jung decía que lo que no enfrentamos se convierte en destino, y tu destino empieza a parecerse demasiado a ese miedo que juraste evitar. Pero todavía hay más por enfrentar, porque lo que viene después es el momento en que te das cuenta que ya no sabes quién eres cuando hablas. Y llega un día cualquiera, quizás al escuchar una grabación de voz, tal vez en una videollamada, o simplemente mientras hablas y de pronto te escuchas a ti mismo, como si fueras un espectador de tu propia vida, y te invade una sensación incómoda. Esa no es mi voz. El tono, la entonación, las palabras que eliges, nada suena a ti, como si durante años hubieras estado entrenando a una versión falsa de ti mismo, una especie de actor que ahora protagoniza cada conversación, cada saludo, cada mínima interacción social. Carl Jung hablaba del peligro de vivir demasiado tiempo dentro de la persona, esa máscara que al principio solo usas en ciertos momentos, pero que, con el tiempo, se queda pegada a tu piel, hasta el punto de olvidar quién eres debajo de ella. La disociación comienza de forma sutil. Primero, solo te sientes incómodo con tu voz. Luego, empiezas a sentir que actúas, incluso con las personas más cercanas, familia, amigos, pareja. Y un día, te sorprendes ensayando frases, incluso antes de mandar un simple mensaje de voz. Tu autenticidad ya no está en tus palabras, ni en tu tono, ni en tu manera de expresarte. Empiezas a evitar conversaciones largas. Prefieres escribir, prefieres escuchar, prefieres no estar. Y cuando te toca hablar, notas que tu cuerpo entero se tensa, que tu respiración cambia, que el corazón late más rápido, como si fueras un impostor, que en cualquier momento va a ser descubierto. La peor parte es la soledad emocional que esto genera, porque nadie a tu alrededor lo nota. Para ellos simplemente eres reservado, callado, discreto, pero tú sabes que detrás de ese silencio hay un vacío, un hueco donde antes habitaba tu voz auténtica. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿quién soy cuando hablo? ¿Quién sería si dejara de actuar, aunque fuera por un instante? Te miras al espejo y no solo no reconoces tu voz, tampoco reconoces tu expresión, tu postura, tu forma de estar en el mundo, como si te hubieras convertido en un extraño, habitando tu propio cuerpo. Carl Jung diría que este es el momento en que la sombra deja de estar oculta y empieza a golpear la puerta de la conciencia, exigiendo ser vista, ser escuchada, ser integrada. Pero en vez de abrir esa puerta, sigues ensayando, corrigiendo, adaptándote, sin saber que cada palabra que pronuncias desde esa falsa identidad te aleja un poco más de la persona que realmente eres. La crisis de identidad ya no es solo emocional, es física, es lingüística, es existencial. Y si no haces algo pronto, esa voz auténtica, esa que enterraste años atrás, podría perderse para siempre. La voz, esa cosa tan aparentemente simple, tan cotidiana, puede convertirse en una condena silenciosa. No necesitas decir algo incorrecto, ni cometer un error gramatical, ni tener un mal argumento. A veces, basta con sonar diferente, un acento distinto, un ritmo más lento, una entonación fuera de lo que socialmente se considera correcto. Y entonces, sin que nadie lo diga en voz alta,
El juicio empieza. Carl Jung hablaba de los arquetipos, imágenes primordiales, modelos inconscientes que determinan cómo vemos el mundo y, tristemente, cómo vemos a los demás. En la mente colectiva hay un arquetipo no dicho, pero profundamente arraigado, el del que habla bien y el del que habla mal. No importa que seas brillante, no importa que tu argumento sea sólido, no importa que tengas toda la preparación del mundo. Si tu voz no encaja con el molde que otros esperan, serás juzgado. Y lo peor es que esa discriminación es invisible, silenciosa, difusa. No te lo dicen directamente, pero lo sientes, lo percibes en el tono de respuesta, en la forma en que te interrumpen, en cómo te corrigen, incluso cuando no es necesario. Un estudio psicológico demostró que, en tribunales, los testigos con acento extranjero son percibidos como menos confiables, incluso cuando dicen exactamente lo mismo que un hablante nativo. No es el contenido, es el sonido. No es lo que dices, es cómo suenas. La violencia simbólica, como la llamaba Pierre Bourdieu, no deja marcas visibles, pero deja cicatrices emocionales profundas. Y tú las llevas acumulando durante años. Esa vez que no te dieron el trabajo, esa entrevista donde sentiste que te descartaron en cuanto pronunciaste la primera frase, esa ocasión en que alguien repitió lo que acabas de decir, pero con su voz, y entonces, recién ahí, los demás prestaron atención. La discriminación lingüística no es solo injusta, es devastadora para la autoestima, porque te hace dudar de ti mismo. Te hace preguntarte, ¿será que, si hablara diferente, mi vida sería otra? ¿Cuántas puertas se me han cerrado solo por sonar como sueno? Y lo más doloroso es que empiezas a interiorizar ese juicio. Ya no solo te corrige el mundo exterior, ahora tú mismo eres tu peor crítico. Cada vez que hablas, analizas tu tono, tu velocidad, tu elección de palabras, como si fueras un alumno que siempre está a punto de reprobar un examen, del que nadie te dio el temario. Jung decía que cuando reprimimos algo por mucho tiempo, ese contenido reprimido empieza a manifestarse de formas indirectas. Quizás por eso, ahora evitas hablar en público, prefieres mensajes de texto, te vuelves introvertido, no porque lo seas de forma natural, sino porque el miedo se ha convertido en tu lenguaje. Y en silencio, sigues viviendo bajo el juicio invisible, uno que, muchas veces, ni siquiera es real, pero que tú has hecho tuyo. Porque cuando el rechazo viene de fuera, duele, pero cuando empieza a venir de dentro, se convierte en una cárcel. Pero todo tiene un límite, incluso tú. Por años, quizás por décadas, has ido acumulando pequeñas renuncias, pequeños silencios, pequeñas traiciones a tu propia voz. Cada vez que cambiaste tu acento, cada vez que evitaste usar una palabra por miedo a que sonara mal, cada vez que ensayaste tu presentación, no para mejorar tu contenido, sino para sonar más aceptable. Todo eso se fue almacenando en un lugar de tu psique que Jung llamaba la sombra, un territorio oscuro, frío, inconsciente, pero siempre presente. Y un día, sin previo aviso, esa sombra decide salir. Puede ser durante una reunión, cuando te toca hablar y te das cuenta de que, literalmente, no puedes. La garganta se cierra, el aire no entra, las palabras simplemente desaparecen. O quizás sucede en casa, después de otro día fingiendo. Te sientas en la cama y empiezas a llorar. No sabes bien por qué. Solo explotas, porque el peso de todos esos años te cae encima, de golpe, y en medio de ese colapso, te asalta una idea que duele más que cualquier otra. No sé quién soy cuando hablo. Te sientes dividido, fragmentado, como si tu identidad fuera una especie de rompecabezas, pero sin las piezas centrales, los recuerdos de tu infancia, tu forma de hablar original, tu voz auténtica. Todo parece lejano, difuso,
Y el miedo crece, porque si ya no puedes confiar en tu propia voz, ¿en qué puedes confiar? Jung decía que la crisis, ese momento de quiebre, no es el final, es la antesala de la transformación, el punto exacto donde el inconsciente te obliga a mirar lo que llevas años evitando. Tu sombra no quiere destruirte, quiere ser vista, reconocida, integrada. Pero en ese momento, todo lo que sientes es dolor, dolor por lo que fuiste, por lo que perdiste, por las oportunidades que dejaste escapar, por las veces que elegiste callar, cuando en realidad querías gritar. Y ese grito aún vive dentro de ti, esperando, latente, preparándose para salir. Pero para eso, primero tienes que hacer algo que llevas evitando toda la vida, dejar de huir de tu propia voz. Este colapso, este derrumbe emocional, es, aunque no lo parezca, el principio de algo más grande, el principio de la reconciliación, el inicio de la individuación, el primer paso hacia recuperar lo que te pertenece, tu voz, tu esencia, tu verdad. Pero antes, todavía queda un camino que recorrer, porque ahora tienes que tomar una decisión, seguir fingiendo o empezar a reconstruirte. Dicen que los grandes cambios no empiezan con un grito de guerra, sino con un susurro, con una pequeña verdad, que por fin te atreves a escuchar. Después del colapso, viene el vacío, ese momento donde ya no puedes seguir fingiendo, pero tampoco sabes cómo volver a ser tú. Ahí es donde empieza lo que Carl Jung llamaba el proceso de individuación, el camino de regreso, a ti mismo, a tu voz, a tu identidad real. No es un proceso rápido, ni cómodo, ni indoloro, porque para recuperar tu voz, primero tienes que enfrentarte a todo lo que te hizo perderla. Volverás a recordar la risa de aquel compañero de escuela, la corrección humillante del profesor, las entrevistas donde te rechazaron por sonar poco profesional, los amigos que te imitaban para burlarse. Cada uno de esos recuerdos regresará, no para herirte de nuevo, sino para mostrarte que ya no necesitas seguir viviendo bajo su sombra. Y entonces vendrá el primer acto de valentía, hablar tal como eres. Quizás sea en una conversación con alguien de confianza. Quizás grabando un audio, sin repetirlo 3 veces antes de enviarlo. O tal vez, simplemente, dejando que tu acento, tu entonación, tu ritmo natural, fluyan, sin censura. Y al hacerlo, sentirás algo que hace años no sentías. Libertad. Una libertad distinta, no la que viene de afuera, sino la que brota de dentro. Carl Jung decía que solo podemos alcanzar la plenitud cuando somos capaces de integrar todas nuestras partes, incluso aquellas que el mundo nos enseñó a rechazar. Y tu voz forma parte de eso. Volver a ella es un acto de sanación, de reconciliación, de dignidad. Quizás la primera vez que lo intentes, te tiemble la voz. Quizás sientas vergüenza. Quizás pienses, esto suena mal, no me van a tomar en serio. Pero con cada palabra que pronuncies, con cada frase que dejes salir, sin filtros, sin máscaras, irás reconstruyendo el puente entre quién eres y cómo suenas. Y lo más bonito es que empezarás a notar algo que habías olvidado, que la gente que realmente importa no te valora por sonar perfecto, te valora por ser auténtico. Habrá quienes no lo entiendan, quienes sigan juzgando, pero en ese punto ya no tendrá el mismo poder sobre ti, porque cuando hablas desde tu verdad, desde tu centro, desde lo que Jung llamaría tu self, algo en ti cambia. La sombra ya no es tu enemiga, se convierte en tu aliada. La voz que una vez callaste, ahora es la que te sostiene. Y entiendes, por fin, que hablar como eres no es un defecto, es tu acto más profundo de existencia. Hablar no es solo emitir sonidos, no es solo llenar el silencio, es un acto de existencia,
Una declaración íntima y profunda de quién eres, de dónde vienes y de todo lo que has atravesado. Tu voz es la huella sonora de tu historia. Cada acento, cada palabra mal pronunciada, cada expresión que heredaste de tu familia, es un fragmento de tu identidad. Durante años, quizá décadas, te enseñaron que tenías que ajustarla, pulirla, moldearla, para ser aceptado. Pero hoy, después de este viaje interno, después de mirar a la sombra de frente, sabes algo que antes no sabías, que tu valor no está en sonar perfecto, está en sonar auténtico. Carl Jung diría que no puedes amar lo que no conoces. Y para amar tu voz, primero tienes que conocerla, con todas sus imperfecciones, con todas sus grietas, con toda su verdad. Porque cada vez que hablas como eres, estás recuperando un territorio interno que llevabas años perdiendo. Y sí, puede que aún sientas miedo, puede que todavía te tiemble la voz, que dudes, que te cuestiones, pero te prometo algo, con cada palabra dicha desde la autenticidad, ese miedo se hará más pequeño y tu voz más fuerte. Hoy quiero dejarte con una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sin filtros, sin miedo, sin pedir permiso? Si esta reflexión te tocó, si en algún momento te sentiste identificado, si recordaste alguna escena de tu infancia, adolescencia o vida adulta, quiero que me lo cuentes. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu voz fue un obstáculo? ¿Te viste obligado a cambiar tu forma de hablar para encajar? ¿O tal vez sigues luchando con eso hoy? Tu experiencia puede ser el eco que otro necesita escuchar para empezar su propio proceso de recuperación. Y si llegaste hasta aquí, si te quedaste hasta el final de este video, eso significa que estás listo para empezar a hablar como realmente eres. Así que, si este contenido te ayudó, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando estos rincones invisibles de la mente, de la identidad, de la psicología profunda, siempre desde la mirada de Carl Jung y siempre con la intención de que te encuentres a ti mismo. Activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene también va a incomodarte, va a removerte y, ojalá, va a ayudarte a despertar. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y sobre todo, gracias por empezar a recuperar tu voz.